Y bien, ha llegado el momento de sincronizar nuestros relojes y orbitar por el impresionante universo de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos, ganada a la socialización del conocimiento. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomun, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter pueden seguirnos como @AtomunTelesur. Y también en mi red social en Twitter, @JackTelesur. Y ahora, acompáñenme a revisar la bitácora tecnocientífica que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Emprendamos nuestra travesía cognitiva enseguida. Veamos. Hoy en Atomun transversalizamos el coronavirus y la sociedad, dado que en un mundo marcado por la hiperconectividad, protocolos de bioseguridad, aislamiento social, cuarentena y relaciones mediadas por lo digital, estamos en presencia de los denominados pandemials, coronials o cuarentenials, como se les conoce a la generación de niños y niñas que han nacido en medio de las actuales condiciones impuestas a causa de la emergencia sanitaria por la SARS-CoV-2. A razón de ello, nuestra bitácora cognitiva de Atomun nos lleva a conocer algunas características inmersas en esta incipiente generación marcada por la pandemia del nuevo coronavirus y sus variantes. Pero eso lo profundizaremos más adelante. De momento, les invito a recorrer la dinámica innovadora de la jornada. La información se la mostramos a continuación. Un estudio ruso de 70 años está ayudando a los científicos en la actualidad a aprender más sobre cómo la domesticación de los zorros afecta el desarrollo del cerebro, incluido los humanos. El experimento, que lleva más de 7 décadas, es propio del Instituto de Citología y Genética de la ciudad rusa Novosibirsk, ubicada al centro-sur de la nación euroasiática, que desde 1958 se encuentra criando zorros selectivamente para determinar cómo la intervención del ser humano en esta especie de mamífero impactan no solo en su apariencia, sino también en el comportamiento. Los expertos rusos han determinado 3 grupos de zorros: amigables con los humanos, agresivos y neutrales. Detallan que neutrales significa zorros que no fueron seleccionados de ninguna manera y que permanecen en la granja como una especie de grupo de control para la investigación. Los zorros amigables con los humanos muestran signos de empatía hacia las personas. En tanto, los zorros agresivos atacan tan pronto como ven a un humano. No muestran ningún signo de miedo, que normalmente sería un rasgo común. En Estados Unidos, científicos de la Universidad de Michigan han revelado una nueva teoría, en la cual sugieren que los días más largos de la Tierra impulsaron a las bacterias a producir mucho oxígeno, haciendo posible la mayor parte de la vida tal como la conocemos. Los científicos sacaron bacterias moradas pegajosas de un profundo sumidero en el lago Hurón y modificaron la cantidad de luz que recibía en experimentos de laboratorio. Los expertos determinaron que cuanta más luz continua recibían, los microbios malolientes más oxígeno producían. Uno de los grandes misterios de la ciencia es cómo la Tierra pasó de ser un planeta con un mínimo de oxígeno al aire respirable que tenemos ahora. Durante años, los científicos pensaron que los microbios llamados cianobacterias estaban involucrados, pero no pudieron decir que inició el gran evento de oxigenación. En Estados Unidos, expertos alertan sobre el empleo de robots con aspecto canino para el uso del acompañamiento policial, dado que los departamentos de policía deben ser capacitados en este uso de dispositivos antes de establecer salvaguardias contra usos agresivos, invasivos o deshumanizantes. Las agencias de seguridad pública de Estados Unidos están comenzando a emplear a Spot, el modelo robótico más conocido y cuya nueva categoría comercial de robots les permite trotar con una agilidad similar a la de un animal. Entre las tareas más comunes a las cuales se han sometido estos perros robots, radica la inspección de zonas de alto voltaje y otras áreas peligrosas antes del cierre realizado por algún humano, además del monitoreo de sitios de construcción, minas y fábricas, equipado con cualquier sensor que se necesite para el trabajo, aunque también existen desafíos como los obstáculos sorpresivos y pendientes resbaladizas que dificultarían la movilidad del autómata.
Es apasionante cómo el ingenio y la creatividad se convierten en piezas fundamentales para la construcción del engranaje que mueve la dinámica innovadora en nuestro orbe y que en Atomoon seguiremos mostrando sus alcances cuando son puestos al servicio de la humanidad. Recuerden que si usted tiene algún comentario, sugerencia e incluso un tema que quisiera que abordáramos en nuestra bitácora cognitiva de la jornada, pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico atomoon@telesurtv.net. Tiempo de nuestra primera pausa, pero no se aparten de sus pantallas, porque enseguida les dejamos con el espacio gamer de la semana. Ya venimos, recuerden, esto es Atomoon. Death's Door toma el control de un cuervo como un personaje central y recorre un mundo que mezcla a la perfección elementos de origen natural con otros más típicos de los juegos con mazmorras, salpicado con todo tipo de enemigos y desafíos finales muy originales. Cargado de humor negro, adéntrate a librar combates y explorar escenarios que se unen en una suerte de puzzles para llevar a cabo la labor de hacer el trabajo sucio de cegar esas almas a las que les ha llegado la hora, tal como si fuéramos un Shinigami o dioses de la muerte en el folclore japonés. La aventura se aviva cuando tenemos que atravesar unas puertas que sirven como portales a otros mundos, donde tendremos que encontrar a esas almas condenadas, mientras batallamos con una espada y un arco ante los peligros que nos acechan. Continuamos con más de la interrelación del cosmos cognitivo, ganado a la integración y socialización del conocimiento de nuestros pueblos. Esto es Atomoon. Las generaciones son grupos sociales que, por haber nacido en una misma época, comparten intereses, rasgos culturales y desafíos comunes. Muchas de estas atravesaron por fases de transformación industrial, científicas y tecnológicas que inciden en las dinámicas geopolíticas, que inciden en los cambios sociales, económicos y culturales de cada uno de sus momentos, y esto ha obligado a repensar el rol de la sociedad. Por ello, no es de extrañar que tras el surgimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus, en un mundo marcado por la hiperconectividad, protocolos de bioseguridad, aislamiento social, cuarentena y relaciones mediadas por lo digital, estemos en presencia de los denominados pandemials, coronials o cuarentenials, como se les conoce a la generación de niños y niñas que han nacido en medio de las actuales condiciones impuestas a causa de la emergencia sanitaria por la SARS-CoV-2. A razón de ello, viajeros y viajeras del saber, nuestra bitácora cognitiva de Atomoon nos lleva a conocer algunas características inmersas en esta incipiente generación marcada por la pandemia del nuevo coronavirus y sus variantes. Los detalles se los mostramos enseguida. La historia de la humanidad ha estado vinculada por acontecimientos de impacto global que han marcado la categorización de generaciones. Las generaciones son grupos sociales que, por haber nacido en una misma época, comparten intereses, rasgos culturales y desafíos comunes. Muchas de estas atravesaron por fases de transformación industrial, científicas y tecnológicas que inciden en las dinámicas geopolíticas que inciden en los cambios sociales, económicos y culturales que en cada uno de sus momentos han obligado a repensar el rol de la sociedad. Tras el surgimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus, en un mundo marcado por la hiperconectividad, protocolos de bioseguridad, aislamiento social, cuarentena y relaciones mediadas por lo digital, estamos en presencia de los denominados pandemials, coronials y cuarentenials, como se les conoce a la generación de niños y niñas que han nacido en medio de las actuales condiciones impuestas a causa de la emergencia sanitaria. Así que cuando hablamos de los pandemials, hablamos de que la pandemia es un cambio estructural tan profundo que se dio y que se está dando en este tiempo, que así como generó unos boomers, ¿sí? Así está generando algo nuevo. Que el contexto, cuando cambia tan rotundo y es tan fuerte, aunque nosotros no lo veamos, es así, en cierta medida, condiciona a las generaciones, condiciona a las personas y en particular a los niños. Los grupos generacionales se pueden ver en el siguiente gráfico. Según el Centro de Investigaciones Pew,
un think tank con sede en Washington, D.C., en Estados Unidos, plantea la existencia de 8 grupos generacionales. Entre ellos destacan la generación Interbellum, 1900-1914. Es la generación entre guerras, por ser nacidos entre el año 1900 y 1914. Eran demasiado jóvenes para servir al ejército durante la Gran Guerra y en general demasiado adultos para servir de personal de tropa cuando se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. La generación grandiosa, 1915-1927. Es la generación que vive en su infancia los años dorados de la década del 20 y en su adultez se ve marcada por la Segunda Guerra Mundial. La generación silenciosa, 1928-1945. Generación que vive los momentos más dramáticos de la historia moderna. Su infancia transcurre en medio de la Gran Depresión de los años 30, la Segunda Guerra Mundial y el auge de los gobiernos fascistas. Los Baby Boomers, 1946-1964. Vivieron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el movimiento hippie. La generación X, 1965-1980. Sobrellevaron dictaduras y la llegada de la tecnología a sus vidas. La generación Y o Millennials, 1981-1996. Adaptación a Internet, la tecnología y las redes sociales. La generación Z, 1997-2010. Multitasking, pasan la mayor parte de su día frente a una pantalla. La generación Alpha, que comenzó en 2010 hasta la irrupción de la COVID-19, auténticos nativos digitales, ajenos al mundo analógico, son los hijos de los millennials. Desde que inició la pandemia, nacieron alrededor de 30 millones de bebés, lo que dio paso a una nueva generación conocida por el término pandemials, que conoce la transición social producida por la COVID-19, la crisis económica, la caída del petróleo y la dependencia de los recursos tecnológicos. Están marcados por condiciones de aislamiento social y los cambios económicos y culturales derivados del virus. Expertos señalan que estos niños y niñas estarán rodeados por una sintomatología psicológica y emocional que tendrá un impacto en la manera de relacionarse, dificultades en la gestión emocional y desarrollo de ciertos miedos relacionados con el contagio. Los pandemials estarán hiperconectados, pero aislados a diferencia de las anteriores generaciones, por lo cual tenderán al desarrollo de nuevas formas de vocabularios y comunicación digital y estarán sujetos al fenómeno de la hiperconectividad y la nueva educación, aspectos que generarán cambio en la interacción social humana dentro de la catalogada nueva normalidad. Una cosa también es hablar de las pantallas y de las tecnologías hoy, y otra cosa es hablar de esto si lo hubiésemos hablado hace un año, ¿no? O sea, el contexto actual de la pandemia, necesariamente, o sea, las pantallas están como en todo, no solo en el entretenimiento y en el ocio, que por ahí los niños era para lo que más lo utilizaban, además de también para comunicarse, sino que, bueno, los chiquilines tuvieron que, por medio de estas plataformas, acceder a los cursos estos años, ¿no? Este año. Los papás también, el teletrabajo, es como, están todo. Esta generación lidiará con el uso descontrolado de ordenadores, móviles y tabletas, que pueden provocar problemas de audición, sobrepeso, disminución del tiempo y calidad del sueño, falta de concentración, dolores musculares, estrés visual, aislamiento social y dependencia psicológica. Todo un reto que deberán asumir madres, padres, representantes y docentes para garantizar las condiciones idóneas de aprendizaje y socialización. La pandemia por el nuevo coronavirus ha expuesto la vulnerabilidad de los niños, niñas y jóvenes a las conmociones económicas y sociales generalizadas al punto de que los sistemas políticos y económicos deberán adaptarse globalmente para abordar directamente las necesidades de los llamados pandemials. Ante esto, expertos sugieren que la inversión en educación y actualización de competencias, acompañado por los planes de protección social, serán vitales para cerrar las brechas de género y abordar las secuelas emocionales legadas por la crisis sanitaria global y también enfrentar las consecuencias del cambio climático. Momento de una nueva pausa en Atom Boom, pero sigan con nosotros porque de inmediato les invito a viajar en la data.
Hiperconexión. Se refiere a un fenómeno que hace referencia de cómo las personas están conectadas constantemente a Internet. Este comportamiento crea una nueva cultura dentro de Internet, donde las personas están en constante intercambio. La hiperconexión genera un capital emocional que implica al sujeto con el contenido, al contenido con la interfase y la interfase con los sentidos. Se trata de una inmersión informativa y existencial, donde todos somos nodos, puntos de acceso a secuencias sonoras, documentos, gráficos, palabras e imágenes. Sobre este tipo de comportamiento, psicólogos y educadores alertan respecto al uso compulsivo de Internet, debido al exceso de información que pudiera afectar las relaciones personales, identidad y autoestima de los usuarios y usuarias. Expertos sugieren que la adicción a las redes sociales y la necesidad de estar permanentemente conectados está cambiando la psicología humana, al punto de la hiperconexión como canon social predominante en las actuales sociedades occidentales, está provocando un aumento del aislamiento. Seguimos con más del acontecer tecnocientífico ganado la integración y socialización del conocimiento. Esto es Atmon, tiempo para mirar las estrellas, salir de nuestra atmósfera terrestre y conocer qué novedades e investigaciones se realizan en el siempre fascinante y extenso cosmos y que les mostramos a continuación en nuestra sección Fuera de órbita. La preparación de una tripulación espacial es determinante a la hora de ponderar el éxito de una misión espacial. Pero ¿qué sucede cuando estos no están presentes o se enfrentan ante una incapacidad al momento de desarrollar sus actividades siderales? Ante esta inquietud, investigadores de la NASA desarrollan pequeños robots en forma cúbica, denominados Astro-B. Se trata de una máquina con una tecnología avanzada que dispone de un brazo robótico, sensores de luz y sonido, cámaras, láseres, ventiladores y una pantalla táctil. Además, disponen de hélices eléctricas como sistemas de propulsión que le permite volar libremente por el entorno de microgravedad de la estación. La intención es que esta especie de abejas robóticas permitan ayudar a los astronautas a ocuparse de múltiples tareas dentro de la Estación Espacial Internacional y de esta manera los humanos dedicar más tiempo a explorar el espacio. Un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha logrado detectar por primera vez la luz que rebota detrás de un agujero negro. Se trata de una noticia asombrosa dentro del campo de la observación de este tipo de fenómenos espaciales, gracias a la detección de un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia a 800 millones de años luz de distancia, que ha permitido comprender mejor cómo funciona la radiación de los agujeros negros, además de confirmar nuevamente las ecuaciones del célebre físico Albert Einstein, al momento de exponer hace más de 100 años su famosa teoría de la relatividad general. Según los astrofísicos, la razón por la que se ha logrado ver lo que hay detrás de ese agujero negro es porque el agujero está deformando el espacio, retorciendo los campos magnéticos y curvando la luz a su alrededor. Aunque no es la primera vez que los científicos detectan un agujero que distorsiona la luz, o lente gravitacional. En este caso, lo novedoso radica en que es la primera ocasión en la que han visto ecos de luz detrás de estos cuerpos. Los camaleones llevan mucho tiempo siendo el símbolo de adaptación natural por excelencia, debido a su capacidad de ajustar sus iridóforos, es decir, la capa especial de células que llevan debajo de la piel para integrarse con su entorno. Es por ello que, inspirados en este fascinante reptil, investigadores de Corea del Sur han creado un robot camaleón capaz de imitar a su homólogo biológico, allanando el camino para una nueva tecnología de camuflaje artificial. Se trata del primer ejemplo de camuflaje artificial completamente eléctrico, ya que los modelos anteriores se basaban en microfluídica, algo que parece difícil de creer, pero que podría aplicarse a sectores como la moda y el transporte. Los detalles se los contamos de inmediato.
Los camaleones han fascinado durante mucho tiempo a los humanos con su capacidad para cambiar de color según el entorno. Este proceso de mimetizado hace a estos reptiles más admirado en la vida real, pero ahora le salió un rival tecnológico que pretende emular sus funciones. Resulta que ingenieros del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Seúl han desarrollado un robot llamado Suave, que también puede camuflarse. El robot de camuflaje camaleón que hemos desarrollado es un robot blando de inspiración biológica que demuestra la característica de un camaleón de cambiar su color y patrón en respuesta al entorno circundante y la forma en que camina. Este robot camaleón reconoce el color circundante y cambia su cuerpo a color en consecuencia mientras camina, lo que le permite camuflarse muy rápida y activamente. A medida que Suave, el pequeño robot camaleón, se arrastraba sobre un fondo rayado, su cuerpo cambia para combinar con los diferentes colores. La tecnología se ha desarrollado utilizando las capas de cristal líquido termocrómico, integradas con redes de nanocable de plata estampadas y apiladas verticalmente. Y aunque parezca difícil de creer, cada vez la innovación se inspira de la naturaleza para el desarrollo de una tecnología de camuflaje que pudiera permitir la creación de uniformes militares que cambian los colores y patrones según los entornos circundantes, la moda e incluso automóviles de próxima generación. El término COVID-19 ya no se utiliza únicamente para referirse a una enfermedad, también sirve para describir una época, a quienes la vivieron e incluso a una generación entera. La pandemia por el nuevo coronavirus y sus variantes se ha convertido, a la par del cambio climático, en el evento más importante de inicios del siglo XXI y como tal dejará una serie de aprendizajes, acciones y palabras que seguramente servirán para describir y entender un fenómeno que hasta ahora sigue en construcción, como la generación Pandemials. Al respecto, Federico Domínguez, economista y escritor argentino, autor de La rebelión de los Pandemials, nos destaca que los Pandemials, en suma, salen al mundo para encontrarse sociedades donde la incertidumbre, la soledad, el agotamiento de los recursos, la burbuja digital y el fin de la meritocracia son nuestro pan de cada día. Muchos de ellos, en busca de un modelo con el que enfrentarse a estos nuevos tiempos, miran hacia el pasado en utopías propias del siglo XX y viejos sistemas. Y así ponemos punto final a este interesante capítulo de Atomun. No olviden seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales digitales. Las coordenadas son las siguientes. En Facebook estamos como Atomun Telesur. En Twitter pueden encontrarnos como @Atomun Telesur. O si lo prefieren, en mi cuenta en Twitter, @JackTelesur. Y será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión. Viajeros y viajeras del saber.